tener que entender hacer otras situaciones o buscar otro concepto. Vamos a poner acá. A ver, Piero nos ha dicho un concepto. Alguien con su participación, un ratito vamos a matar a Piero. Vamos a registrar pues a Piero. Otro que quiera participar, pues, alguien que quiera participar. Profesor, la Guerra Fría fue una etapa donde existe una rivalidad ideológica, política y militar entre las dos grandes potencias que es Estados Unidos y Rusia. Muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Advíncula Bautista Yañunzu, profe. Yunzu. Muy bien, Advíncula. Vamos a ver. ¿Otra participación? Profesor, la Guerra Fría no fue una guerra en sí, sino fue una guerra mediante la comercialización y otro tipo de medios entre la URSS y los Estados Unidos. Profesor, su audio. Profesor, su audio está apagado. Ahora sí. Ahora sí. ¿Tu nombre, por favor? Valiant Picoy Edison, profesor. Muy bien. Otro, por favor. Fue una lucha entre naciones de Estados Unidos y la Unión Soviética que no llega al enfrentamiento armado, aunque puede dar un lugar a actos violentos. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Andrea Mendoza, profesora. Andreita Mendoza. Obviamente, acá tienes participación. Siempre participan, ¿no? A ver, vamos por acá. Otra participación más. Ya, profesor, la Guerra Fría fue un entrenamiento político, económico, social, militar, informativo y científico, iniciada tras finalizar la Segunda Guerra Mundial entre el bloque occidental capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque de este oriental comunista liderado por la Unión Soviética. Tu nombre, por favor. Mauricio Rojas, profesor. Mauricio Rojas. Vamos acá. Listo. ¿Alguien más, por favor, que quiera participar? Yo, profesor. A ver, primero, la primera, la que levantó. Se conoce como la Guerra Fría el conflicto indirecto que enfrentó Estados Unidos a la Unión Soviética durante la segunda mitad del siglo X, en 1947 a 1991. De carácter, vamos a decir, de carácter. Pero ¿de qué tipo de carácter? Ustedes seguramente se preguntan, ¿no? Alguien lo dijo por ahí, de carácter político. Muy bien, de carácter político. ¿Por qué de carácter político? Habían diferencias políticas entre los Estados Unidos y Rusia y cada quien tenía su propia ideología. Entonces, ¿puedo poner de carácter ideológico? Sí. ¿Puedo poner de carácter ideológico? Correcto. Sí lo puedo hacer así. Ideológico porque el mundo se dividió en dos bandos. Se dividió en dos bandos. ¿Entre quiénes? ¿No? Entre los comunistas y entre los socialistas. Muy bien, de carácter político, ideológico. Vamos a decir nosotros de carácter económico. Correctísimo. Podemos decir de carácter económico. ¿Por qué Profesor, de carácter económico? A ver, te escucho. también podría ser de carácter propagandista, ya que los dos bloques propagaban su ideología. Muy bien, de carácter propagandista. Aquí estaría bien ideológico, claro, ¿no? Los dos bloques propagaban su ideología en el mundo. Como dice, se habían dividido en dos bloques, en los comunistas y los... Listo. Vamos, gracias, mi gran amigo Piero. Entonces, de carácter económico, ¿por qué voy a decir? Ustedes tienen que saber que después, vamos a decir en este caso, después en este sentido, de la Segunda Guerra Mundial, ¿quiénes surgen como las potencias económicas?
¿Quiénes van a ser las potencias económicas en el mundo? Van a ser dos. La URSS, liderado por Rusia, y obviamente los Estados Unidos son las grandes potencias económicas en el mundo. Es de carácter político, ¿ya? De carácter ideológico, de carácter económico, donde también podemos decir, ¿ya? ¿Es de carácter armamentista o no será de carácter armamentista? Sí. Claro, es de carácter armamentista, ¿sí? Es de carácter armamentista. Porque las dos grandes potencias, empezaban pues con la guerra llamada nuclear, pero no de no agresión, con la guerra química, biológica. Se empiezan a realizar armas de carácter químico, de carácter, vamos a decir, biológico, o las armas nucleares que ponían en velo la paz mundial. O sea, van a poner, se podría decir, esto como que en riesgo, ¿no? La estabilidad, la paz, la seguridad internacional. Y en este caso estamos hablando, pues, del mundo. Eso era la situación. Pero también en la Guerra Fría se dio una búsqueda, ¿no? Una búsqueda, vamos a decir, o se dio una carrera en este aspecto, una carrera, vamos a decir, espacial. Porque no solamente el poder se tenía que demostrar dentro de la Tierra, sino entre las dos grandes potencias, que es, mis queridos estudiantes, Estados Unidos y la URSS, entonces, hacen una carrera espacial. Como por ejemplo, ¿quiénes mandan el primer satélite al espacio, jóvenes? ¿Quiénes mandan el primer satélite al espacio? ¿Alguien de ustedes por ahí? Los estadounidenses, profesor, los estadounidenses. Rusia. No, los rusos, no los Estados Unidos, los rusos mandan, vamos a decir en ese sentido, el primer satélite, ¿no? Perdón, al espacio, escucha. Después mandan satélites tripulados, ¿no? O mandan una tripulación, vamos a decir, los estadounidenses, ¿no? Incluso se acordarán de una perrita llamada Laika, que quizás cuando hacen la carrera espacial en geografía hablan de esa situación, pero todo es dentro del contexto de la Guerra Fría. Entonces hay una carrera espacial, hay una carrera por quién en realidad conquista el espacio. Eso es así. Eso es lo que se viene a dar y lo que se dio, jóvenes, dentro del contexto de la Guerra Fría. Podemos decir, es una carrera o de carácter indirecto, lo decían ustedes, ¿sí? Indirecto. ¿Por qué indirecto? Porque hubo agresión militar entre Estados Unidos y Rusia o no hubo. No hubo, profesor. Muy bien. Entonces, como ustedes lo decían, es una carrera de carácter, digamos, es indirecto de no agresión. De no agresión. Así es. De no agresión. Quizás estaban en punto, o a punto, digamos, de querer agredirse, ¿no? De querer, vamos a decir, enfrentarse. Pero como les vuelvo a decir, ¿no? Ponían en riesgo la seguridad, en este caso, vamos a decir, la seguridad del mundo. Destruyen el planeta, pero no lo sirven ni para ellos ni para nosotros, ¿no? Porque al final las grandes potencias no mantienen pues, ese conflicto. Entonces, esta guerra, como dicen, es de carácter indirecto, de no agresión, es una carrera espacial, es una carrera económica, de carácter ideológico, y bueno, lo que ustedes acaban de manifestar. Pero esto nosotros tenemos que entenderlo, pues se va a dar entre quiénes. ¿Entre quiénes se va a dar? Mis queridos estudiantes, ustedes lo saben muy bien. ¿Entre quiénes se va a dar? Díganlo, por favor. ¿Entre quiénes se va a dar? Esto se da entre las dos potencias, ¿no?
entre las dos potencias que van a surgir después, vamos a decir, en este caso, de la Segunda Guerra Mundial. Por eso puse que la Guerra Fría tiene su inicio por los años de 1945. ¿Y por qué lo puse hasta 91? ¿Por qué, jóvenes? Porque en 1991, vamos a decir, se desintegra, en este caso, ¿qué cosa? La URSS. Es por esa razón. ¿Listo? Entonces, miren con esas dos grandes potencias. Ellos serían, pues, precisamente, los Estados Unidos. ¿Y quién es más? Y la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entre ellos se va a dar esta guerra fría. ¿Listo? Entonces, no olvidemos que es algo sumamente importante y se estudia. ¿Qué cosa? Vamos a poner acá notitas. Vamos a poner acá nuestra pequeña nota. A ver. ¿Cuál es la nota, profesor? Que estas dos potencias surgieron después de, ojo, después de qué, profesor, de la Segunda Guerra, después de la Segunda Guerra. ¿Eso es así o no es así, mis queridos estudiantes? Eso no es así. Listo, bacán, bacán, mis queridos estudiantes. Y yo les voy a decir lo siguiente por este lado, ¿ya? A ver. Jóvenes. ¿Ya? Entonces, mire, acá llega un comentario, dice, no llega a desembocar un conflicto armado directo. Muy bien, acá, leyendo un comentario. ¿Quién nos ha comentado por acá? Daniela Abigail, ¿no? Muy bien, compañera. Abigail dice, no es un conflicto armado directo. Claro, no es un conflicto armado directo. Por eso lo puse, es de carácter indirecto. No agresión, no es agresión. ¿Qué hubiese pasado si hubiese puesto mi gran amiga Abigail, si no me equivoco? Directo. Si es directo, hay agresión. Por eso yo lo puse indirecto. De no agresión. No hay agresión. Muy bien, gracias. Entonces, estas dos potencias surgieron después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, los dos surgen como potencia económica. Estas dos potencias, incluso, vamos a decir, en la Guerra Fría, esas dos potencias dividen al mundo. ¿En qué cosa dividen al mundo? Lo van a dividir en dos bloques, como alguien decía por ahí. Si no me equivoco, lo dijo Piero, si no me equivoco. Bueno, los demás compañeros también. ¿Y en qué bloques se divide el mundo? En el bloque, vamos a decir acá, capitalista. En el bloque capitalista. Y el bloque comunista. Y el bloque comunista. Muy bien. Y en el bloque comunista. Eso es así. ¿Y el Perú en qué bloque estaría? En el bloque capitalista. El Perú estaría en el bloque comunista. ¿En qué bloque estaría el Perú en esos tiempos? El capitalista, profesor. Pues precisamente nosotros entendemos que el Perú estaría pues en este bloque capitalista, porque el Perú siempre apoyó a los Estados Unidos. Más que apoyar, nosotros hemos sido dependientes, jóvenes, dependientes de estos, vamos a decir, los capital, de este país llamado pues Estados Unidos, como también lo diríamos por ahí, del imperio yanqui, así lo tratan de decir incluso los autores. Entonces, y estos países, para recuperarse económicamente, ellos llevaron a cabo planes económicos. Para recuperarse, jóvenes, tuvieron que llevar pues planes económicos.
Y la pregunta sería, ¿qué plan económico, jóvenes, va a llevar, pues, Estados Unidos para poder surgir después de ese proceso de la Segunda Guerra Mundial? Porque tiene que crear un plan económico. Hay bastante gasto. ¿Y qué plan económico será? Los que llevarán los Estados Unidos. ¿Alguien por ahí? ¿Alguien por ahí que tenga cierta idea del plan económico que llevó a cabo Estados Unidos en este contexto, vamos a decir, de la Guerra Fría? ¿Qué plan económico? Es el plan Marshall. Es el plan Marshall. Ese es el plan económico que ellos van a llevar. Pero también la URSS, para surgir como potencia económica, después del desarrollo, pues precisamente de la Segunda Guerra Mundial, también ellos tuvieron que llevar un plan económico. ¿Y qué plan económico van a llevar ellos, jóvenes? ¿Qué plan económico? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien por ahí, por favor, me puede decir? ¿Cuál es el plan económico que llevan los de la URSS? Profesor, el plan Molotov. Gracias, compañero. Tu nombre, por favor, porque te voy a anotar. Andrea Mendoza, profesora. Muy bien, Andrea Mendoza. Otra participación. Mi gran amiga, Andrea Mendoza. Listo. Entonces, podemos entender que la URSS, ¿ya?, lleva este plan Molotov. Ese plan Molotov acorde al sistema comunista y, en cambio, el plan Marshall acorde al sistema capitalista de libre mercado. ¿Me entiendes? Entonces, en el plan Molotov, vamos a decir, el Estado es el que controla los medios de producción. En cambio, acá, en el plan Molotov, en el plan Marshall se da el libre mercado, la libre competencia. Y al final, mis estudiantes, ¿qué sistema va a imperar en el mundo? ¿Qué sistema económico va a traer resultados en el mundo? Hasta la actualidad. Traerá resultados este sistema capitalista, porque recuerden ustedes que estos de los Estados Unidos son pues los capitalistas, o traerá como resultado este sistema, voy a poner acá, de la URSS, que es el sistema comunista. ¿Cuál sistema, jóvenes, va a tener resultado o mejor resultado en el mundo? Porque recuerden que el mundo se dividió, jóvenes, en dos partes, en dos bloques. Es más, a ver, si nos dicen, ¿no?, la Guerra Fría, ¿cuál fue el lugar de la Guerra Fría? Pucha, ¿cuál fue el lugar? Pues, profe, fue el planeta Tierra, fue la Tierra, toda la Tierra. Fue el lugar donde se lleva este proceso llamado de la Guerra Fría. Por ejemplo, la guerra con el Ecuador se produjo en la frontera entre Perú y Ecuador. Ese es el espacio. Y a veces nos preguntamos y decimos, ¿cuál fue el espacio en este sentido de la Guerra Fría? ¿Por dónde se desarrolló la Guerra Fría? La Guerra Fría se desarrolló, mis queridos estudiantes, en la Tierra. Pero, profesor, Guerra Fría, dice usted, se desarrolló, dice usted, sí, pero felizmente no llegamos al conflicto bélico. ¿Fue una carrera armamentista? Sí, fue, digamos, como por ejemplo, yo invento una bomba que desaparece Cerro de Pasco. Los rusos dirán, yo invento otra bomba que desaparezca todo Pasco, toda la región, ya no la ciudad. Algo así para que usted. Entonces, por eso el espacio, ¿ya?, fue pues precisamente la Tierra. Y eso ustedes tienen que saber. Pero bueno, al final, dentro del contexto de la Guerra Fría, ¿cuál es el sistema que va a triunfar? Entonces podemos preguntarnos, ¿no?, ¿y quién ganó la Guerra Fría? Otros autores dirán, no, nadie ganó.
Fue así porque al final, ¿qué pasa? Cuando interviene la ONU pues precisamente les invoca y les dice, ¿saben qué? Hagan su desarme nuclear. Que haya el desarme nuclear. ¿Y qué pasa, sí o no? Estados Unidos y Rusia acceden a ese pedido de la ONU acerca del desarme nuclear. Los hacen desarmar. Es así. Pero bueno, pero no solamente es una carrera, digamos, quién hace las mejores armas, es una carrera económica, es una carrera ideológica y política, porque ambas naciones, jóvenes, quieren implantar su modelo, su sistema. Incluso, jóvenes, hoy en día, a Perú Libre, ¿qué le decían a los de Perú Libre? ¿Les decían capitalistas o les decían comunistas a los de Perú Libre? Comunistas, profesor. De la izquierda. Exacto, porque son de la izquierda, porque son sectores, ¿no? De este lado, jóvenes, más o menos, algo así, para que lo entiendan. Pero comunistas, yo creo que no, pero los decían así, comunistas no. Eso ya algo fuerte. Pero bueno, y la cosa es, la pregunta es, ¿quiénes triunfaron? A pesar, como vuelvo a repetir, no hubo ganador, puede decir, pero nosotros tenemos que ir pues a un punto crítico y saber y entender quién triunfa. ¿Qué sistema triunfa? ¿Triunfará el sistema estadounidense? ¿O triunfará la URSS? ¿O Rusia? ¿Cuál sistema? ¿Triunfa el capitalismo, profesor? Piero dice el capitalismo. ¿Otra persona? O sea, Piero nos está diciendo que Estados Unidos triunfó en este contexto de la Guerra Fría. Aparte de Piero, ¿qué me pueden decir? Aparte de Piero, vamos a estar hablando. A ver, ¿qué otro sistema? ¿Qué sistema? Solamente decimos esto, triunfó. ¿Qué dicen ustedes? Jóvenes. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hablar? ¿Qué van a decir? ¿Qué sistema triunfó? ¿Nadie? A ver, yo voy a preguntar, a ver. Supongo que están en clases, ¿no? A ver, ¿a quién cae? A Eder Joseph Hurtado. Eder Hurtado, ¿me escucha? Eder Hurtado. Eder Hurtado. A la 1. Eder Hurtado. A las 2. Eder Hurtado. A las 3. Un testigo, jóvenes, que Eder Hurtado no está en la sesión. ¿Listo? Eder Hurtado. No está. ¿Listo? A ver, vamos por acá. Brittany Hidalgo. ¿Me escucha, Brittany? Brittany. Brittany Hidalgo. No está. Ya. No está Brittany Hidalgo. A ver, vamos a ver por acá. Edison Baldión. Sí, profesor. Edison Baldión. ¿Qué sistema crees que triunfó Edison Baldión? ¿Quién triunfó en la guerra fría? El capitalista. ¿O habrá triunfado la URSS? ¿Quién? URSS. La URSS, dice Edison Baldión. Muy bien. Alguien que me pueda decir, mira, ya tenemos miedo. A Piero dice que triunfó a Estados Unidos. Y... ¿Triunfó el capitalista? ¿Cómo? Le triunfó Estados Unidos. El capitalista. Estados Unidos, dice. Bueno, si yo tengo que sacar una conclusión, jóvenes,
En este contexto de la Guerra Fría entre los dos, el que triunfa es cierto, sí es Estados Unidos. Pero alguien dirá, ¿qué tal un papá por ahí, que es un papá, digamos, de izquierda, digamos? Nos está viendo ahorita en el sesionario, no sé qué están haciendo, dirán por ahí. Le digo, ¿por qué no triunfó esto? Porque la URSS no existe. Este sistema comunista fracasó. Va a fracasar este sistema comunista implantado por Rusia. ¿Entiendes? Fracasó este sistema. Si es que este sistema... Dime, te escucho. La URSS se desintegró en 1991. Muy bien. ¿Tu nombre, por favor? Stephanie Hinche Cruz, profesor. Stephanie Hinche, nada. Muy bien. Claro. Es que la URSS se desintegró en 1991, por eso dije la Guerra Fría está entre estos años. Se desintegra. Entonces, este sistema de izquierda no funcionó, no dio resultado. Este sistema comunista, diremos en este caso. Este sistema comunista es lo más correcto, no funcionó. Y si alguien me dice, sí funciona, yo le diría, ya está bien. Un ejemplo. Por ejemplo, los rusos no tienen este sistema. Los rusos son capitalistas. Alguien me dirá, China no es comunista, pero profesor, el Partido Comunista de China sí es el que gobierna. Pero en China hay libre competencia, hay inversión privada. Entonces, no. Nada más que en China hay un poquito mayor asistencia de lo que es hacia el pueblo, Hay subsidios al campo, eso es cierto, por parte del Estado, pero no es un sistema netamente comunista, pues. Entonces, no me pueden decir que este sistema funcionó, no funcionó. Yo soy izquierdista. ¿Ya? Yo entiendo que es una política izquierda, pero este sistema comunista no funcionó, no sirvió, no dio resultado. Entonces, yo me pregunto, por ejemplo, ¿qué pasó con los Estados Unidos? ¿Qué bloque se forma por los Estados Unidos jóvenes? ¿Qué bloque van a formar? ¿Qué bloque? ¿Qué bloque forman los Estados Unidos? ¿Ah? ¿Qué bloque? Occidental. OTAN. Muy bien. OTAN. La OTAN. Excelente. Ellos formaron la OTAN, que ahorita vamos a hablar de la OTAN. Entonces, y Rusia no se podía quedar así. La URSS también tendría que formar otro bloque. Rusia tendría que formar otro bloque de alianza. Entonces, para defenderse de este bloque de la OTAN, para hacer una contraposición a la OTAN, ¿qué crea la URSS? ¿Qué se crea con Rusia? Varsovia. Se va a crear, como ustedes dicen por acá, el pacto de Varsovia. Se crea el pacto de Varsovia. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de estos dos bloques existen en el mundo? ¿O los dos siguen? ¿Qué piensan ustedes? ¿Los dos siguen? ¿O alguien de esos bloques va a desaparecer? ¿Qué me dicen ustedes? Díganme, muchachos. Díganme, por favor. ¿Cuál de esos bloques sigue? Persiste. Díganme. No importa, hablen, muchachos, digan, profesor, este bloque, ya, pues se equivocaron, pero estamos para corregir. Por sentido común, jóvenes. ¿Quién ganó? ¿Estados Unidos o la URSS? ¿Quién ganó? Estados Unidos. Entonces, ¿cuál bloque existe? ¿La OTAN o el pacto? La OTAN. La OTAN. ¿Cuál es el bloque que desapareció? Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia.
El pacto de Varsovia, mis estudiantes, va a desaparecer. ¿Listo? Cópelo, por favor. Cópelo. Cópelo, muchachos. Hoy día no se salva, hoy día sí o sí es revisión. Ya estamos casi en la mitad de la Guerra Fría, más o menos intentar, ¿ya? Vamos, rápido. Cópelo, mis queridos estudiantes. Muchos de ustedes no están copiando nada, ¿no? Creo que no los están revisando, ¿ya? Así es, mis queridos estudiantes. Así es, mis queridos estudiantes. ¿Ya lo puedo borrar? Un minuto, profesor. Ya, muy bien. Un momentico. ¿Qué tal? ¿Sigues ayudando en el hotel? Compra. Sí, profe, todos los días me le paro levantando temprano. ¿6? ¿Cuándo va a subir la segunda parte de ese TikTok, profe? Hoy día. Hoy día. Tres partes vas a subir. Tres. Tres partes. Avísenme, por favor, muchachos. ¿Lo pueden tomar una captura, por favor? No lo noto muy bien, lo noto borroso.
Profesor, un rato, ya termino. Ya, ok. Miss, ¿lo puedes tomar captura, por favor? ¿Se nota bien, jóvenes? De mí, mi internet es de mi profesor. Compañero, por favor, ayúdalo. Si le pueden ayudar a los compañeros, por favor. Si lo pueden ayudar, sería bacán, ¿no? Vamos por acá. Tenemos que entender también lo siguiente. Y que se supone, obviamente, ¿no? Si la Guerra Fría se da entre los Estados Unidos, si se da entre la URSS, entonces cada quien lleva planes económicos diferentes o necesitan. ¿Ya? Entonces, escúchenme, mis queridos estudiantes. ¿Cómo va acá la situación? A ver, miren para acá. Miren para acá. Miren. Vamos a hablar acerca de la OTAN y vamos a hablar acerca del Pacto de Varsovia. ¿Listo? Eso tenemos que saber. Eso. Ahora, ¿qué se desarrolla? ¿Qué se lleva a cabo dentro del contexto de la Guerra Fría? Es otra situación. Hablar acerca de la crisis de los misiles ya es otra situación. ¿Listo? Pero eso es lo que nosotros tenemos que llegar a desarrollar. Así es. Así es, mis estudiantes. ¿Listo? Entonces, vamos a poner acá la OTAN. La OTAN. A ver, voy a poner la OTAN. Entonces, dentro de la OTAN, o la OTAN, para empezar, ¿qué significa? ¿Qué es la OTAN? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es la OTAN? ¿Qué significa la OTAN? Alguien, por favor, que nos diga. Profesor, yo lo puedo decir. Dinos, por favor. Organización del Tratado del Atlántico Norte. Del norte. Muy bien. Organización del Tratado, ¿ya? Del Tratado Atlántico del Norte. Del Tratado Atlántico del Norte. Muy bien. Excelente. Vamos acá a poner un poco de línea. A ver. Esta vez, si no, pues no pinta, ¿no? No pinta. Ya nos falta poco, ¿no? Para terminar la historia universal. Ya nos falta poco, ¿no? No nos falta mucho. Nos falta en sí poco. Entonces, la OTAN significa, o es, vamos a decir, la organización del tratado, ¿ya? Del tratado Atlántico, por decir acá, es la organización del Tratado Atlántico del Norte. Entonces, ¿quiénes integran esta OTAN? ¿Los países capitalistas o los países comunistas? ¿Quiénes lo van a conformar? Capitalistas, profesor. Vamos a decir, esta OTAN es un bloque, vamos a decir, es un bloque, ¿de qué tipo?
es un bloque capitalista. Es un bloque de alianza capitalista. Eso es así. Por eso sí. Cabe indicar que en 1948, en Bruselas, ¿ya? En Bruselas, se firma un pacto de alianza militar. En 1948, vamos a decir, en Bruselas, se firma un pacto, voy a decir acá, de alianza jóvenes militar. Eso se da. Se firma en Bruselas un pacto de alianza militar. Y eso lo tienen que saber. Y este pacto de alianza militar, ¿quiénes lo conformaban? Lo conformaba Francia, lo conformaba Inglaterra, ¿no? Lo conformaba ¿quién más, joven? Bélgica. Bélgica, ¿qué más? Holanda, Holanda, muy bien, ¿qué más? Finlandia, Y Luxemburgo. Luxemburgo. Pero estamos hablando, mis queridos estudiantes, en 1948. No se llamaba todavía la OTAN, no se llamaba OTAN, sino se firma un pacto de alianza militar. Bueno, eso podemos decir, ¿no? Por lo que ya había antecedido más antes, por la guerra, sí, y al no haber alianzas, pues, jóvenes, es terrible, ¿no? Pues nadie quiere sufrir lo que pasó, vamos a decir, en este caso, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, fue catastrófico. Entonces, lo que se buscó, o lo que buscaron los países, es tener, pues, alianzas, pero alianzas, jóvenes, de tipo militar, ¿correcto? De tipo militar. Pero ¿qué va a pasar con esto? No se llama, jóvenes, vuelvo a repetir, cuidado por ahí, no se llama todavía OTAN. Solamente estamos hablando que se firma un pacto de alianza militar. No se llama OTAN. Cuidado. Pero ¿qué va a pasar allá por los años de 1940? ¿Qué va a pasar? Un ratito, jóvenes. Se ha ido el audio, ¿no? Se ha ido el audio. A ver, un toquecito, ya, un toquecito, por favor. Ok, profesor. Un toquecito, por favor. Voy a bajar el audio un ratito, un ratito, un ratito. Un momentico, no salgo.
Ya, ahora, ¿qué tal lo ven? ¿Está bien o está mal, jóvenes? Está bien, profesor. Ya, ok. Listo, está bien. Muy bien, muy bien. Listo, mis compañeros. Entonces, no se llama, nosotros decimos todavía OTAN. Solamente se firma en Bruselas un pacto de alianza. Pero ¿qué pasa, mis queridos estudiantes? En 1949 ingresaron otros países. ¿Cómo que? Ingresaron otros países, como voy a poner acá, ingresaron Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, Dinamarca, ¿qué más? Islandia, ¿no? Y demás países. ¿Listo? No. Van a ingresar esos países. En donde estos países, mis queridos estudiantes, estos países, vamos a decir que ellos, en la ciudad de Washington, en la ciudad de Washington, ¿qué va a pasar con ellos en Washington? Van a firmar, ¿qué cosa van a decir? ¿O qué se va a dar? El pacto del Atlántico. Se da el pacto del Atlántico. Con el ingreso de Estados Unidos, de Canadá, de Irlanda. Eso sí. Pero todavía no se llama OTAN. No se llama OTAN. ¿Sabes cuándo se llama OTAN? Recién en 1950, recién, jóvenes, en 1950 se va a llamar o pasa a llamarse OTAN. Recién en 1950, jóvenes, pasa a llamarse lo que decimos nosotros. Incluso cabe recalcar que en 1952 ¿ya? Ingresan Grecia y Turquía. Ingresan Grecia y Turquía, mis estudiantes. Ellos van a ingresar en 1952. Y ya por 1955, ¿quiénes van a ingresar? Ingresa, por ejemplo, ingresa Alemania. ¿Cómo que Alemania? Que yo sepa, profesor, Alemania era nazista. Y Alemania juntarse, vamos a decir en este caso, ustedes pueden decir, que Alemania, por ejemplo, se junte con los Estados Unidos, eran pues enemigos. Eran enemigos aférrimos. No, profe, estás mintiendo, no. Ustedes tienen que recordar que Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, se divide en cómo se divide de la Alemania. ¿Qué me dice por ahí? Oriental y occidental. Muy bien, lo máximo, compañeros. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se divide en occidental y oriental. Entonces, ¿qué parte de Alemania se unirá a la OTAN en 1955? ¿Qué parte de Alemania? ¿La occidental o la Alemania oriental? ¿Qué me puede decir? ¿Qué parte de Alemania? ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? A ver. ¿Quién lo da? ¿Qué parte de Alemania?
Nadie me dice por acá. O yo voy a preguntar, no importa, pues, como se dice, ¿no? A ver, a la suerte, al adivino, no importa, a ver quién va. Armi Guamán, ¿se escucha? ¿Me escucha Armi Guamán? Sí, profesor. Porque ese rato no está, ojo, ese rato voy a mandar a la maestra, Eder Hurtado no estaba, ni Brittany Hidalgo, yo he llamado, ustedes saben, si ahora está, no me importa, porque ese rato yo llamé. Están en la sala, pero ni siquiera por el chat. A ver, Anne, ¿qué parte de Alemania crees que va a ser parte, jóvenes, de la OTAN? Recuerden que Alemania se dividió en dos, en Alemania Occidental y en Alemania Oriental. ¿Qué parte de Alemania crees tú? Mi gran amigo Anne. Occidental, profesor. Muy bien. Muy bien. La Alemania Occidental es la que se une, jóvenes, a este, vamos a decir, este tratado, a este tratado del Atlántico del Norte. ¿Sí o no? Ahora, mis queridos estudiantes, ¿no? ¿Y cuál va a ser la sede de la OTAN? ¿Cuál es la sede de la OTAN? ¿Cuál va a ser la sede, jóvenes, de la OTAN? ¿Qué me dice por ahí? ¿Dónde está? Es que me gane la... ¿Dónde está, muchachos? ¿Cuál es la sede de la OTAN? ¿Nadie quiere participar? Holanda. ¿Cuál? Lo escucho. Holanda. ¿Cuál? Francia, no sé. Bruselas. Holanda. Bélgica. Muy bien. La sede es Bruselas. La ciudad de Bruselas es la sede. Y si la ciudad de Bruselas es la sede, joder, ustedes se van a preguntar y van a decir, ¿dónde queda Bruselas? ¿En qué país queda Bruselas? ¿La capital de qué ciudad es Bruselas? Perdón, ¿de qué país es Bruselas? De Bélgica. Exacto, muy bien. Pues la sede es pues Bruselas. Y Bruselas queda en Bélgica. Eso es así. Ahora, ¿y cuál es el objetivo, jóvenes? El objetivo, en este caso, voy a decir yo, el objetivo de la organización del Tratado Atlántico del Norte. ¿Por qué se forma? Tiene que haber un objetivo. El por qué se va a formar la OTAN. Tiene que haber un objetivo. Y yo tengo que saber, ¿y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué se formó la OTAN? ¿Cuál es ese objetivo? Claro, porque para una garantía de seguridad a los Estados Unidos. ¿Solamente será garantía de seguridad para los Estados Unidos? Para unir fuerzas entre los países. Para unir fuerzas. Claro, se unen fuerzas. Eso es, no está mal. Está bien lo que está mal. Está bien. Está excelente. Lo máximo. Lo máximo. Pero ¿cuál es el objetivo propio? Tener una ayuda económica. ¿Cómo? Tener una ayuda económica. No es eso. A ver, ¿cuál sería ese objetivo? ¿Quiénes por ahí nos pueden colaborar, invitar y decir? Profesor, garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros a través de medios políticos y militares. Muy bien. Garantizar la seguridad de sus miembros. Eso es lo que... Esto es lo primero.
¿Ya? Me gusta. Garantizar la seguridad de sus países miembros. De sus países miembros. En una alianza, pues, militar. Claro, me gusta. Es que ellos tienen que garantizar. Por esa razón es que nosotros entendemos que ellos se unen. Porque tenemos algo en común. No queremos sufrir lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Queremos evitar otro desastre de esa magnitud. Y es posible que se dé un conflicto, sí es posible que se dé un conflicto entre los Estados Unidos y Rusia, pero eso afectaría pues a los países aliados que están dentro de la organización del Tratado Atlántico del Norte. Entonces, ellos buscan garantizar esa seguridad, esa paz. Porque la OTAN es una organización militar. Ojo, la OTAN es una organización militar. Y eso hay que tenerlo siempre presente en su cabecita. Es una organización de carácter netamente militar. ¿Y qué más, jóvenes? Vamos a decir acá. ¿Qué más? ¿Qué objetivo más, mis queridos estudiantes? Vamos a decir. Estamos hablando, en este caso, de esta situación. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Por ejemplo, yo puedo decir que se forma esta OTAN porque quieren evitar la expansión. Porque, ojo, los países capitalistas están expandiendo. Más países a su lado están cogiendo más. Pero de igual manera, los países comunistas están buscando más alianzas. Rusia está buscando más alianzas. Y también otro objetivo, vamos a decir, otro objetivo de la ONU, los estudiantes, de la OTAN, es pues precisamente impedir, voy a poner acá, impedir, jóvenes, la expansión, voy a poner acá, la expansión comunista. Eso también es otro objetivo. Que ellos quieren impedir, jóvenes, la expansión comunista. ¿Me están entendiendo? Porque ¿qué pasa si los comunistas se expanden más y ellos no evitan? Los comunistas posteriormente podrán, vamos a ir a anexar colonias para ellos militarmente. Entonces, mejor, para evitar eso, mejor hago alianza militar. Y es por esa razón, mis queridos estudiantes, que se crea la OTAN. ¿Ya? Entonces, también diremos nosotros, los países comunistas, los de la URSS, quieren evitar también, jóvenes, la expansión, vamos a decir en este caso, la expansión capitalista. Y los países comunistas también van a tener que crear algo, porque ellos quieren evitar la expansión, vamos a decir en este caso, comunista. Perdón, capitalista. ¿Y qué crearán los países jóvenes y estudiantes comunistas? ¿Qué van a crear? ¿Qué impulsa la Rusia para que se cree? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Nadie por ahí? ¿Qué se crea en contra de la OTAN? El Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia. ¿Sí o no? El Pacto de Varsovia. Eso es cosas que ustedes pues deben entender. O sea, entenderlo fácil, ¿no? Sencillo. No es complicado. Responder preguntas en este contexto de la Guerra Fría no es para nada complicado. Solamente hay que razonar, hay que tener, vamos a decir, un poquito de lógica. Y si ustedes tienen un poquito de lógica, las cosas les van a ir bien. Les van a ir muy bien. Y así conlleve.
porque cuando estén en quinto también van a desarrollar este tema, pero ya con las ideas más cuajadas, con las ideas más claras. Ah, el profesor va a hacer esto, ya, bueno, ya sé, esto y las expresiones así. Ah, ya, yo me acordé, ¿no? Que esto se hacía así, ya, fácil, pero el para que está aprovechando. Pero el que no está aprovechando, la va a pasar mal. Para el que está aprovechando, mucha hace rato. Y eso deben de saber. Listo, cópienlo, por favor, cópienlo. Cópienlo, muchachos. Copien, por favor. Esta partecita. Copien. ¿Ya? No es difícil, jóvenes. No es difícil. ¿No? Está en la computadora. Ay, no. Creo que voy a tomar una fotica para publicarlo en el Facebook. Ahí. Ah. Así es, muchachos. Ay, ay, ay. ¿Qué fue, muchachos? ¿Lo borro? ¿Lo borro, jóvenes? Hablen. Esto es muy fácil. ¿Ya? Esto es muy fácil. El pacto de Varsovia, queridos estudiantes, sale en contra de... Muchachos, ¿en contra de qué sale el pacto de Varsovia? Ustedes ya lo saben, queridos muchachos. Contra de OTAN. Ah, ¿no? Sale, ¿ya? Nació
en respuesta contra la OTAN. Esa acción sale en respuesta, pues, en este caso, contra la OTAN. ¿Y quiénes lo conforman? Eso sí, ustedes sí están. ¿Y quiénes lo conforman? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a conformar? ¿Ah? Lo conforman Rusia, Polonia, ¿qué más? Checoslovaquia, ¿qué más? ¿Hungría? Rumania, ¿qué más? ¿Qué? Albania, Bulgaria. Bulgaria. Muy bien. Excelente. Y este pacto de Varsovia, jóvenes, ¿cuándo se dio? Esto se conformó, voy a decir acá, ¿no? Y al final esto se va a dar el 14 de mayo de 1955. Al final me interesa el año, ¿no? En 1955. Posterior, mis queridos estudiantes, ¿a qué cosa? En este caso, vamos a decir, a la formación de la OTAN. ¿Cuál sucede? ¿Dónde queda Varsovia? Eso sí la saben, cultura general. ¿Dónde queda Varsovia? ¿Alguien me puede decir? En Polonia, profesor. Muy bien. Tú sí, ¿no? Tú sí, mis queridos estudiantes. ¿Dónde queda Praga? Ajá, en Polonia, ¿no? La sede es, pues, como ese pacto de Varsovia. La sede es Varsovia. ¿Correcto? Y la sede de Varsovia es Polonia. ¿Y cuál es el objetivo? Esto sí la sabe, esto por sentido lógico. ¿Cuál es el objetivo? ¿Defenderse de quiénes? ¿De quiénes se quieren defender estos miembros del Pacto de Varsovia? ¿Defenderse de quiénes? De la OTAN. De la OTAN. Defenderse, vamos a poner, pero vamos a decir, ¿no? De la OTAN, en caso ocurriese algún tipo, voy a poner acá, de agresión. Eso es así. Es un pacto militar, es un pacto militar. Pero ¿qué pasó, mis queridos estudiantes? ¿No? Porque esto decayó. ¿Cuándo se da esa decadencia? Decadencia y desaparición. Y desaparición pues, de la OTAN, perdón, del Pacto de Varsovia. ¿Cuándo? ¿Con qué? ¿Cómo fue? Muchachos. Ese es lo que estamos hablando. Uno, dice, la decadencia se da, uno, cuando se da la reunificación de Alemania en 1989. Porque en 1989, jóvenes, ¿qué cosa cae, jóvenes, en 1989? ¿Qué caída se da? Se da la caída del muro de Berlín, ¿o no? Eso es así. Pero finalmente, mis estudiantes,
Ese rato dijo una compañera, ¿en qué año cae, finaliza la Guerra Fría? Ese rato alguien lo dijo. 1991, profesor. 1991. Finalmente, vamos a decir, esto se da con la perestroika, que también vamos a hablar. Se da con la perestroika. ¿Listo? ¿Y quién es el autor de la perestroika? Gorbachev. Gorbachev. Y pues precisamente aquí se da la decadencia del comunismo. Y ahí se va a dar la decadencia del comunismo. ¿Están entendiendo? Aquí cae el comunismo. Entonces, por eso les digo yo a ustedes, el comunismo, jóvenes, no imperó, no funcionó, ni en China, ni en Rusia, no funciona. Pero no quiero decir que el mejor sistema sea el capitalista, no. Tendríamos que moldar en una cuestión política. Yo les dije, yo soy de izquierda, no soy partícipe de esto. O sea, el hecho de que tú seas de izquierda no seas partícipe de esto. Entonces el comunismo no funciona. ¿Y por qué no funcionó? Porque ahí está, pues claro, o sea, ¿qué es la perestroika? La perestroika es un proceso de reestructuración. Con la perestroika, para que ustedes me entiendan, se desintegra. ¿Qué se desintegra? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Se desintegra. ¿Listo? Cópienlo, muchachos, cópienlo antes que nos gane el tiempo. Cópienlo. Esa partecita. ¿Listo? Cópienlo, mis queridos estudiantes, antes que nos gane el tiempito. Espero que sí. Espero que sí ustedes estén aprendiendo, espero que sí estén, obviamente, teniendo pues ideas. Porque si ustedes sí están yendo bien, ¿ya? Yo creo que vamos a darlo todo. Eso es así, ¿listo? Eso es así. Así es, mis queridos estudiantes. Ujú.